Hablemos de igualdad. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos estén acompañando en su programa Hablemos de Igualdad, el programa del Instituto Estatal de las Mujeres, que llega hasta ustedes gracias a Canal 28 y Radio Nuevo León. El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy interesante acerca de un informe que se dio a conocer hace relativamente poco tiempo acerca de las violencias que viven las mujeres, pero sobre todo las mujeres que forman parte de otros grupos que son discriminados o vulnerados por algunas otras razones. Este informe lo coordina una organización no gubernamental, una organización de la sociedad civil con 3 décadas de historia en nuestro país. Me refiero a Católicas por el Derecho a Decidir. Y por ello me acompaña el día de hoy y me da mucho gusto darle la bienvenida a Lilian Reyes, quien es subdirectora operativa de esta organización. Bienvenida, Lilian. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación para estar en este espacio y poder compartir un poquito más sobre este informe de identidades entrelazadas que hicimos desde Católicas en colaboración con 15 organizaciones y colectivas a nivel nacional. Muchas gracias. Y antes de entrar en materia con respecto al informe, yo creo que es muy importante que platiquemos de esta organización, como les decía, ya con 3 décadas de incidencia en nuestro país, que es Católicas por el Derecho a Decidir. Y a mí me gustaría explorar la respuesta de una pregunta que ahorita informalmente nos platicó Lilian, que les hacían con mucha frecuencia. Y la pregunta es, ¿se puede ser católica y estar en favor del derecho a decidir? Cuéntanos, Lilian. Bueno, primero quiero decir que Católicas por el Derecho a Decidir, pues sí, surge hace justo 30 años. De hecho, el año pasado, en 2024, justo cumplimos 30 años de venir trabajando en favor de los derechos humanos, pero específicamente los derechos sexuales y reproductivos, donde pues desde nuestra misión hemos enfatizado mucho en la agenda por el aborto, por el derecho al aborto y el acceso a los servicios de aborto. Y constantemente cuando nos presentamos y decimos que somos católicas por el derecho a decidir, que somos católicas y feministas, pues nos interpelan, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser católica y feminista? Y pues la respuesta es sí. Nosotras nos posicionamos desde que el catolicismo, pues también dentro del catolicismo también hay una vertiente progresista y justo es desde esta línea progresista que nosotras recuperamos pues también como nuestros aprendizajes, nuestras creencias, nuestros posicionamientos, ¿no? Y cómo, pues sí, nuestra religión, el profesar el catolicismo o incluso otras mujeres también feministas que profesan otras prácticas religiosas, otras creencias, otras religiones, pues también pueden estar en favor del derecho a decidir, ¿no? Creo que es algo muy importante el posicionar que como mujeres pues hemos tenido justo por todo el sistema de opresión, tenemos que renunciar a muchas cosas y una de ellas también de pronto ante estos dilemas, de pronto también incluso renunciamos a nuestra espiritualidad o nuestra religión y nosotras decimos pues no tiene que ser así, porque también encontramos que hay una línea progresista dentro del catolicismo que pues también nos brinda los argumentos, ¿no?, para posicionar justo la agenda por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Claro que sí, y bueno, tú eres una persona muy joven, lo platicábamos hace un momento, cómo hablar de instituciones implica decir, pues son organizaciones que trascienden a las personas que las formaron. Entonces, platícanos un poco de la historia de Católicas por el Derecho a Decidir, dónde surge y cómo se instala aquí en México. Bueno, Católicas oficialmente, de hecho, surge hace 30 años, en agosto, de hecho, y inicialmente fue fundada por María Consuelo,
que es como una de nuestras líderes fundadoras, pero también surge a partir como de una iniciativa de Frances Kissling, quien era parte de Catholics for Choice, que era, pues, es una organización también católica en favor del derecho a decidir en Estados Unidos y que justo vienen trabajando también a lo largo de muchos años, sí, el derecho a decidir, pero específicamente posicionar el tema del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y en el tema de la agenda de aborto. Entonces, pues bajo esta inspiración de Frances y también bajo la iniciativa de María Consuelo y otras líderes fundadoras, fue que surge Católicas, y desde hace 30 años pues hemos venido trabajando justo desde una perspectiva en favor de la justicia social, los derechos humanos y, como mencionaba, pues específicamente los derechos sexuales y reproductivos, pero también entre nuestros ejes y nuestras líneas de trabajo se posiciona la importancia de hacer un trabajo para garantizar la laicidad en el Estado, también el tener pues todo un trabajo en favor para, pues, un trabajo para contrarrestar la violencia basada en género, la discriminación, ¿no? Entonces, es así como surge y como hemos venido trabajando a lo largo de estos años. Sí. Si yo te preguntara, y bueno, vamos a hablar ahorita de un logro importantísimo que es este informe, pero si yo te preguntara previo al informe, ¿cuáles serían los principales momentos de incidencia fuerte que ha tenido Católicas por el Derecho a Decidir en México? Pues creo que tenemos una larga historia y sin duda alguna creo que el trabajo que se ha hecho por la despenalización legal, pero también social sobre el aborto, creo que eso ha sido clave para nuestra organización. También el cómo hemos articulado lazos colaborativos y estratégicos con aliadas locales, nacionales, con diferentes personas tomadoras de decisiones, tanto en el nivel legislativo como en los diferentes pues sí, gobiernos, niveles de gobierno. Creo que eso ha sido fundamental. Sin duda alguna, cuando la gente en su imaginario le hablan o le cuentan de Católicas por el Derecho a Decidir, la primera referencia es Catolicadas, ¿no? que es como un gran parteaguas también justo para posicionar diferentes temáticas en favor tanto del aborto, pero también en otros temas vinculados a vidas libres de violencia, a posicionar justo temas de interseccionalidad, pero también de posicionar justo narrativas transformadoras y progresistas dentro del mismo catolicismo y cómo desde ahí podemos fundamentar la importancia del derecho a decidir y bueno, y también otros derechos que son fundamentales como el derecho al aborto y también pues a tener una vida libre de violencia, ¿no? Ahorita lo dijiste con todas sus letras, derecho al aborto, que es un derecho reconocido por el Estado mexicano. Ya la Suprema Corte se ha pronunciado, diría yo, de forma reiterada al respecto. Sin embargo, tú hablabas ahorita de otro concepto que era la despenalización de carácter social. Entonces, coexisten en nuestro país primero un posicionamiento claro de la Suprema Corte, pero también penalización en algunos estados de la República donde no se ha logrado que eso sea ley, pero sobre todo una sanción social. ¿Cómo está el termómetro al respecto actualmente en el país? Pues algo que creo que es sumamente significativo es que también, así como hemos tenido avances por la despenalización legal del aborto, también hemos tenido avances significativos en términos de la despenalización social. Justo desde Católicas realizamos una encuesta de opinión católica sobre sexualidad, religión y política. La última edición justo fue en el 2021 y esta encuesta a mí me parece que es un trabajo muy significativo y también muy poderoso tanto para la incidencia política, pero también para el diseño de estrategias comunicacionales, porque nos brinda evidencia empírica de cómo la feligresía católica, pero también de otras religiones o incluso de personas que no profesan una religión, tienen una postura cada vez más en favor al aborto, ¿no?
al derecho de las personas gestantes pero y de las mujeres para poder acceder a los servicios de abortos y para que esto no sea criminalizado. Entonces, vamos viendo que también se están suscitando transformaciones socioculturales. Sabemos que obviamente no es suficiente, justo en el contexto sociopolítico en que nos encontramos a nivel global y también regional, pues vamos viendo cómo cada vez más hay una avanzada de los discursos fundamentalistas religiosos que entre las diferentes líneas que se posicionan, pues es justo toda una línea antiderechos y anti los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre las cuales está la penalización del aborto, ¿no? Entonces, ante eso, pues obviamente desde Católicas tenemos el compromiso de seguir avanzando y seguir promoviendo y construyendo narrativas transformadoras que contribuyan a la despenalización social. Que por una parte sabemos que hay toda una línea pues colectiva, pero que también incluso en el momento en que las mujeres tomamos o estamos en el dilema de tomar la decisión de abortar o no, pues también nos podemos enfrentar ante propios dilemas éticos o de índole moral a nivel subjetivo, pero pues que no son ajenos, ¿no? Que no son de corte solamente individual, sino que también se configuran a partir de todo este mandato sociocultural donde la religión también permea nuestras decisiones y donde pues de pronto habrá quienes sí enfrentemos un dilema de si lo hago quizás se configura la culpa o incluso hasta nociones como de pecado, ¿no? Pero al final también por eso para nosotras es importante brindar estas líneas, estos argumentos y decir al final la decisión que tú tomes, o sea, es la mejor, ¿no? Y si abortar es la decisión con la que tú vas a encontrar, no sé, o conciliar diferentes esferas de tu vida, tu proyecto de vida, qué sé yo, o es tu deseo también, creo que ahí se configuran también pues nuestras aportaciones justo desde esta línea progresista dentro del catolicismo, ¿no? Quiero retomar esto que dices, la decisión que tú tomes. Y entonces, para que hablemos efectivamente de una decisión, pues tiene que haber pleno conocimiento, plena información y que las condiciones estén dadas para ello. Y si es difícil en la generalidad de las personas, pues más difícil se vuelve en ciertos contextos que son justamente los que aborda el informe. Así que no se vayan, entramos de lleno a de qué nos habla este informe que emitió Católicas por el Derecho a Decidir. Quédense con nosotras. Regresamos. Cuando las mujeres nos unimos, somos imparables. En nuestros grupos de reflexión encontrarás mujeres fuertes e increíbles dispuestas a acompañarte y escucharte. Mujeres dispuestas a convertirse en tus mejores amigas, mientras redescubren el significado de ser mujer, guiadas por excelentes profesionales. Descubre las distintas modalidades y elige la que mejor se adapte a ti. En el Instituto Estatal de las Mujeres, somos tu red de apoyo. Continuamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad, el día de hoy dedicado precisamente a este documento que tengo en mis manos, que es un documento valiosísimo, que se llama Informe Identidades Entrelazadas, las capas de la violencia basada en género desde una mirada interseccional, que fue coordinado, como les decíamos hace un momento, por la Organización de la Sociedad Civil Católicas por el Derecho a Decidir, pero intervinieron muchas otras organizaciones para llegar a este valioso documento. ¿Puedes, por favor, Lilian, darnos una idea general de qué trata el informe? Sí, bueno, este informe surge gracias como al trabajo colaborativo con diversas organizaciones colectivas de diferentes partes del país. Justo lo que buscamos en la realización de este informe
que da cuenta, como mencionas, de la interseccionalidad, era poder recuperar las experiencias situadas, ¿no?, desde el trabajo que están realizando diferentes aliadas en sus diferentes estados y desde diferentes agendas. Y en ese sentido, el poder recuperar justo pues cómo se va configurando la violencia, ¿no?, o los diferentes tipos de violencia desde esta mirada interseccional, para nosotras fue clave, y para ello se diseñó toda una metodología participativa, donde la construcción justo de, pues, la construcción de este informe fuera realmente como situada, ¿no? O sea, que pudiéramos tener realmente pues datos de índole cualitativo que da cuenta de experiencias, historias, territorios. Justo nos permitir, a partir de este informe pudiéramos como compilar cómo se configura la violencia, ¿no?, que es multifactorial y que está vinculada, por ejemplo, con la edad, con tu identidad de género, con tu orientación sexual, tu expresión de género, con tu, incluso tu identidad o autoadscripción étnica, el si vives con alguna discapacidad, y entonces cómo estos factores se van vinculando y cómo así la violencia pues se vive también de diferentes formas. Y en ese sentido fueron como 4 grandes ejes con los que estuvimos trabajando: el explorar cómo se configura la violencia basada en género en las mujeres indígenas, en las mujeres afromexicanas, en las mujeres que viven con discapacidad, en las personas de la diversidad sexual y de género. Y para ello justo se hizo todo un trabajo colaborativo con diferentes organizaciones colectivas y activistas aliadas con las que hemos venido trabajando también ya a lo largo de algunos años. Una parte muy importante del informe, por supuesto, es la relatoría que hacen desde la vivencia de estas personas y su situación, la intersección a la que pertenecen, pero además algo que me parece sumamente importante y que aporta muchísimo es que hay una serie de recomendaciones, especialmente para las dependencias públicas, respecto a cómo eliminar esta violencia que el propio Estado ejerce sobre la ciudadanía cuando pertenece a estas intersecciones. ¿Nos podrías hablar de los principales hallazgos al respecto? Sí, creo que uno de los, bueno, identificamos y hacemos ya como un condensado de los diferentes resultados. Creo que hay 4 hallazgos que son sumamente significativos, y creo que un tema pendiente es el tema de cómo la violencia basada en género tiene una afectación justo en nuestra salud mental, y cómo también es importante que dentro del derecho a la salud visibilicemos justo el poder contar con una garantía en el acceso a servicios de salud mental. Justo lo que se suscita consecuente a la violencia basada en género, pues son procesos, pues es la discriminación, y esto suscita también procesos que tienen un impacto, ¿no?, en nuestras vidas. Y ante eso, por ejemplo, uno de los hallazgos fue el poder garantizar accesos de servicios de salud, pero también con un enfoque diferenciado. El que puedas tener acceso, por ejemplo, a una atención psicológica o psiquiátrica, pero que también puedas garantizar justo la accesibilidad. El que no se concentren, por ejemplo, los servicios de salud solamente como pienso como en capital, ¿no?, en las capitales de los estados, sino que podamos proveer también de atención en los diferentes territorios, el que podamos contar con interpretación, qué sé yo, o sea, son muchos elementos que son necesarios para poder brindar una atención diferenciada. Otro de los componentes o dentro de los hallazgos que también son significativos es justo cómo la violencia permea pues en diferentes ámbitos, y en ese sentido vemos pues las implicaciones de la violencia basada en género por ejemplo, en espacios escolares, en espacios de dependencias de gobierno, institucionales, y eso pues también requiere justo una atención necesaria para garantizar que la población pues no se enfrente justo con estas barreras, incluso ante el uso
del espacio público o privado, ¿no? Y cómo, por ejemplo, o sea, lo que nos remiten justo las diferentes organizaciones desde sus experiencias, pues el cómo también se va configurando, pues sí, dependiendo tu territorio o dependiendo cómo incluso es esta lectura, ¿no? Porque incluso hasta nuestro tono de piel tiene un impacto en cómo hay un trato diferenciado y esto no debería ser así. Además de cómo se integra el capitulado del informe a partir de los distintos grupos en situación de vulneración de los que nos hablan, pues están de trasfondo otros elementos que están jugando y potenciando para mal la discriminación hacia las mujeres en estas intersecciones y que tienen que ver con el racismo, tienen que ver con el colonialismo, tienen que ver con el propio capitalismo y sus reglas descarnadas del juego. ¿Cómo están interactuando estos elementos? Pues justo esto es algo fundamental porque creo que algo que es clave es que cuando hablamos de interseccionalidad, justo no se trata de ver cómo se van sumando sistemas de opresión, sino más bien de poder analizar cómo se configura esto para poder dar atención o respuestas o medidas clave conforme a estas configuraciones, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el que podamos llevar, por ejemplo, más allá de los datos o lo que nos están reflejando, por ejemplo, las encuestas o los datos estadísticos con los que nos encontramos, es también poder situar cómo se configura estas violencias, cómo se configura la discriminación por tu identidad de género, cómo se configura el capacitismo y las implicaciones que eso tiene y cómo también se configuran las brechas. Y ante eso, pues sabemos que al final necesitamos hacer como todo un trabajo colaborativo porque esto no solamente se responde o se va a contraatacar con el trabajo individual que una haga, ¿no? Necesitamos el poder fortalecer nuestra colaboración tanto desde sociedad civil, la ciudadanía, pero también el trabajo con los gobiernos, ¿no? Con el gobierno local, estatal, nacional, pero también incluso con el sector privado para poder garantizar justo que en los espacios por ejemplo, los espacios laborales, pues también sean espacios libres de violencia, de discriminación. Entonces esto es como algo también muy clave dentro del informe, porque también de acuerdo a los diferentes grupos con los que hicimos como todo este trabajo que dan cuenta de mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, mujeres con discapacidad y personas LGBTIQ+, encontramos que se desprenden recomendaciones puntuales con base a las necesidades por cada una de estas poblaciones, ¿no? Muchas gracias, Lilian. Y antes de terminar esta entrevista contigo, porque participarán también otras personas que fueron parte de la redacción de este informe, yo quisiera preguntarte, a ti con la trayectoria que tienes, ¿hubo algún dato que surge del informe que te sacudió especialmente? Ay, pues creo que son muchos. Yo creo que este informe, el proceso tanto del diseño como la elaboración, para mí era como, desde la parte que a mí me tocaba, que era como el seguimiento como operativo y ver cómo mis compañeras, mis colegas en Católicas hicieron un trabajo sumamente importante, por una parte tanto en el diseño metodológico, pero también en concretar realmente que más allá que una narrativa sobre la interseccionalidad, pudiéramos materializar esta. Justo era algo que compartí y reflexionaba antes con mis colegas, o sea, realizar acciones que realmente garanticen el que tengas un trabajo desde una mirada interseccional es todo un reto, ¿no? O sea, garantizar que se concretice la participación representativa, por ejemplo, para la realización de este informe fue todo un reto para nosotras, pero también algo que creo que más allá dentro de los hallazgos del informe, creo que es como un aprendizaje a nivel institucional, es que la interseccionalidad no solamente es una apuesta
analítica y no es solamente una mirada, sino también es un posicionamiento político. Y para Católicas por el Derecho a Decidir es uno de nuestros ejes y una de nuestras miradas de trabajo que día a día buscamos como concretar en nuestras diferentes actividades y proyectos. Extraordinario. Muchísimas gracias, Lilian Reyes, por tu participación en este programa, pero sobre todo por darnos a conocer este documento tan importante. No se vayan, ya lo decía Lilian, hay otras organizaciones que participaron y estaremos comentando con algunas de las que integraron este informe. Nos vemos en un momento. Regresamos. La educación nos empodera. Con nuestro programa de escuela para mujeres podrás finalizar tus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en menos de 6 meses con certificación oficial ante la SEP y sin exámenes de admisión. Contamos con 22 módulos en línea y nos adaptamos a tus horarios y necesidades, programando tus exámenes según tu disponibilidad. Únicamente necesitas acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, 2 fotografías infantiles en blanco y negro y el certificado de tu último grado de estudios. ¡Inscríbete ya! El Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, te empodera y te transforma. Te invitamos a nuestros grupos de reflexión para mujeres, donde creamos redes de apoyo, promovemos la salud mental y el autoconocimiento a través de actividades interactivas. En nuestros grupos podrás conectar con otras mujeres que enfrentan desafíos similares y construir redes de apoyo mutuo. Hola, ¿cómo estás? Compartir tus experiencias y aprendizajes en un ambiente de respeto y empatía. Estamos ubicados en 5 de mayo, número 525 Oriente, edificio Elizondo Páez, centro de Monterrey, Nuevo León. Te esperamos. Y recuerda, el Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, Te empodera y te transforma. Continuamos. Ya estamos de regreso en Hablemos de Igualdad, el programa del Instituto Estatal de las Mujeres que llega a ustedes gracias a Canal 28 y gracias a ustedes por sintonizarnos. Estábamos presentando hace unos momentos un documento que decíamos extraordinario, lanzado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en el que hacen un recuento muy importante y muy profundo de las violencias que viven las mujeres que pertenecen a lo que llamamos intersecciones, que es ahí donde se traslapa el hecho de ser mujer con la pertenencia a algún grupo históricamente vulnerado. Solíamos decir vulnerables, pero la verdad es que no hay nada en esos grupos que invite a su vulneración, es más bien todo el aparato, la estructura que ha generado esa opresión y esa vulneración y que hace que el hecho de ser mujer se viva todavía con mayores dificultades. Pero ya nos platicaba su subdirectora operativa Lilian Reyes que pues esto es lanzado por Católicas por el Derecho a Decidir, pero se suman en este esfuerzo muchas otras organizaciones y con mucho orgullo podemos decir que un trabajo importantísimo en ello lo ha hecho una organización del Estado de Nuevo León que es Arcali Espacio Cultural y me acompaña por parte de esa organización Estefanía Bárcenas el día de hoy. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias. Cuéntanos cuál es tu cargo dentro de Arcali. Yo soy directora general de Arcali Espacio Cultural desde su fundación. Soy fundadora y directora. Entonces, conoces completamente la historia de esta organización. Platícanos para las personas de nuestra audiencia que no conocen Arcali, ¿de qué se trata? Arcali somos una organización feminista dirigida por mujeres, mujeres diversas, con y sin discapacidad, y lo que hacemos es la promoción de derechos humanos, de infancias, de niñas, de personas de la diversidad sexogenérica, de una amplia diversidad de mujeres sin y con discapacidad. Y cuéntanos, Estefanía,
¿Cómo realizan estas actividades? ¿Qué tipo de oferta tienen para la ciudadanía? Hemos tenido la suerte de contar con algunas otras integrantes de Arcali en eventos del Instituto Estatal de las Mujeres y es maravilloso ver cómo se desenvuelven con mucha técnica pedagógica porque hay maestras entre ustedes. Platícanos qué es lo que hacen en su día a día. Pues tenemos diferentes programas que vamos desarrollando a lo largo de los años y este año tenemos 4 programas que estamos implementándose, que es Nuestras Reglas. Es un programa dirigido a mujeres con discapacidad sobre menstruación digna. Las mujeres con discapacidad ponen sus reglas a la regla. También tenemos los cursos para la población LGBT, tenemos actividades con infancias y población en general para la promoción de sus derechos en nuestras instalaciones, entonces dependiendo de qué actividades estemos promoviendo, lo pueden revisar en nuestra página o en nuestras redes sociales, ahí se pueden informar e integrarse a estas actividades, normalmente son gratuitas. Y el cuarto programa es de Florecer, que es dirigido a mujeres cuidadoras e infancias, crear una red de sororidad, de cuidados. Tocan temas importantísimos que llegan al corazón de lograr la igualdad para las mujeres, como es el poder vivir con una discapacidad sin que eso signifique una discriminación. Entrabas también al tema de cuidados, qué importante. Fíjate, el día de ayer estuvimos visitando un municipio y voy a decir de cuál municipio se trata porque es ejemplar lo que vienen realizando. Estuvimos en General Treviño, Nuevo León, y General Treviño tiene desde hace 9 años, uno pensaría que es algo como muy reciente, pero tiene desde hace 9 años un programa que tiene que ver con los cuidados para las personas adultas mayores. Son municipios en los que el rango de edad ha ido en aumento y cada vez hay más personas adultas mayores que necesitan de apoyo para sus actividades básicas cotidianas. Y por supuesto, pues llega a ser muy demandante para las personas cuidadoras de estas personas adultas mayores. Entonces el municipio lanzó un programa de cuidadoras que acuden a los domicilios de estas personas durante 4 horas al día y esto tiene un efecto multiplicador hermoso porque es atendida a la persona adulta mayor con toda la dignidad, porque permite que la persona cuidadora tenga la posibilidad de dedicarse también a otras cosas porque también tiene que atender otros temas, incluso de carácter productivo para poder ganar el dinero necesario para su supervivencia y le da un ingreso a la persona que es contratada por el municipio como cuidadora. Entonces se crea un círculo virtuoso muy importante, pero parece increíble que apenas estamos empezando a hablar de estos temas de manera generalizada. Y yo quisiera regresarme a esta etapa fundacional de Arcali. ¿Cómo surge la idea de crear una organización feminista que además tenga esta otra vertiente de ser inclusiva con respecto a las personas, mujeres con discapacidad? Bueno, esto ya tiene una historia familiar. De toda la vida yo he mamado ser defensora y luchadora social. Y mi familia también ha tenido diferentes espacios de promoción de la cultura, de los derechos humanos. Fue el primer espacio cultural en el barrio antiguo llamado Arcali, por eso retomo este nombre. Y eso fue a principios de los 80s. Después tuvieron otro espacio llamado La Pirámide, que era un cultubar, que duró 15 años, cerró por la guerra contra el narco. Y una vez que cerró, realmente nos quedamos, pues yo siendo activista, feminista, sin un espacio de promoción de derechos. Se da la oportunidad de tomar el espacio en el que ahorita estamos en Venustiano Carranza, entre Isaac Garza y Tapia, ahí en el local 48. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Se tiene la oportunidad de ocupar este espacio y digo, bueno, pues ya se va a tomar, vamos a crear ahora un espacio exclusivamente feminista porque era mi trabajo ya en sí enfocado hacia los feminismos y la promoción de derechos humanos de niñas y mujeres. Y empezamos, ya retomo el nombre de Arcali por mi historia personal. Y desde ese momento empezamos con las actividades de promoción de derechos humanos. En 2018, me parece, realizamos una capacitación muy larga sobre
aborto. Se llamaba Escuela Comunitaria Hablemos de Aborto. Cada mujer que participó en esta escuela tenía que hacer un trabajo final y dentro de ellos se escogió una de las mujeres que participó, quiso hacer el protocolo para interrumpir el embarazo de la OMS interpretado en lengua de señas mexicana. Y fue como tuvimos nuestro primer acercamiento con las mujeres con discapacidad, porque teníamos que hacerlo con ellas, no desde fuera. Y ahí fue cuando empezamos a decir, bueno, al feminismo le falta esta intersección y aquí en Nuevo León es un faltante completo, no hay nadie que esté trabajando con las mujeres con discapacidad para la promoción de sus derechos y empieza a hacer más fuerte este vínculo de trabajo. Se integra María Salinas al equipo de trabajo y empezamos a elaborar. María Salinas es una ingeniera, también persona sorda, y otras compañeras que también se integran al equipo y empezamos a desarrollar un programa que también es una formación de 1 año para personas sordas sobre derechos sexuales y reproductivos. Posteriormente se hace otra capacitación de también 1 año sobre violencia basada en género para mujeres sordas y en este inter se han hecho muchas actividades con este enfoque interseccional de mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad desarrollan paneles con temas específicos para mostrar a la población las deficiencias estructurales que discriminan y violentan sus vivencias. Yo quiero reiterarte lo que te decía Estefanía hace un momento, es un orgullo para nuestro estado el que una organización con la vitalidad y con la visión de Arcali haya surgido aquí y yo estoy cierta que son ejemplo para muchos otros lugares del país y del mundo y reiterarte que agradecemos del Instituto Estatal de las Mujeres en todas las actividades que tenemos y que ustedes han participado y decirte que tienen una mano tendida con nosotros, tanto ustedes como todas las colectivas, las reconocemos como el corazón violeta que hace latir a nuestro instituto y el Instituto Estatal de las Mujeres será siempre su casa, de verdad, muchas felicidades por el trabajo que realizan. Vamos a hacer un corte y en un momento regresamos para que Estefanía nos platique cuál fue la participación de Arcali en la confección de este informe que el día de hoy estamos presentando. No se vayan. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad, el día de hoy dedicado a presentar este informe de identidades entrelazadas que nos habla acerca de las vivencias de violencia de mujeres que están en intersecciones, otras condiciones como puede ser el hecho de que son de origen afrodescendiente o el que viven con alguna discapacidad. También está las realidades de las personas que están en las diversidades sexogenéricas, por mencionar solo algunos de los grupos que entran en el capitulado de este informe. Y pues ya nos platicaba Estefanía Bárcenas, directora de Arcali Espacio Cultural, cómo el tema de las mujeres con discapacidad forma parte sustancial de la agenda y de las actividades que ellas realizan y me imagino es con esa mirada que ustedes son convocadas a ser parte de este informe. Cuéntanos, Estefanía, cómo se da ese vínculo y cuál es la contribución de Arcali al informe. Bueno, pues nosotras tenemos colaborando con Católicas por el Derecho a Decidir desde la creación de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, que fue aproximadamente en 2015, recién creado Arcali, ¿no? 1 año después. Aquí se viven ciertos momentos políticos
en donde la campaña se suma, vienen aquí a apoyar a Nuevo León cuando se intenta tener un revés legal por el derecho a decidir o que vulnera los derechos de las mujeres, y nos sumamos a Arcali como enlace local de pues todos estos procesos que se venían dando. Nos sumamos a la campaña y así como conocimos a Católicas ya más a fondo, porque las conocíamos de su trabajo, pero ya las conocimos integrantes, etcétera, pudimos estrechar lazos y a partir de ahí hemos estado trabajando en diferentes actividades. Católicas también realiza ciertas formaciones en donde también hemos participado, en donde se ha cuestionado precisamente la interseccionalidad, y también Católicas toma esto de buena manera y dice, es cierto, hay que trabajar precisamente estas intersecciones. Se realizan en conjunto catolicadas. Catolicadas son unos sketches que pueden encontrar en plataformas virtuales, en YouTube o en las páginas de Católicas por el Derecho a Decidir, en donde se hacen ya la inclusión de lengua de señas mexicana, de subtitulaje, se hacen diferentes adaptaciones para que sean videos completamente incluyentes, y esto con ayuda de Arcali y de otras organizaciones que pues tienen el tiempo, yo creo, también trabajando de tiempo con Católicas y que conocen nuestro trabajo, etcétera, y podemos hacer estos vínculos. El año pasado se nos invitó a formar parte también de la realización del informe Identidades Entrelazadas, las capas de la violencia basada en género desde una mirada interseccional, porque desde 2019 tenemos ya trabajando en la intersección de mujeres con discapacidad, y es así como se unen nuestros esfuerzos para ya realizar un trabajo en conjunto con la materialización de este informe. Muchas gracias, Estefanía. Y cuéntanos cuáles son estas capas de la violencia que se identificaron en el tema de las mujeres que viven con una discapacidad. Bueno, el informe trabaja 4 intersecciones. Son mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, personas de la diversidad sexogenérica y mujeres con discapacidad. Arcali, como es una organización que trabaja tanto con personas de la diversidad sexogenérica como con mujeres, infancias, etcétera, pero en particular realizamos proyectos con mujeres con discapacidad, fue como empezó nuestra colaboración, y estuvo muy interesante todas las metodologías empleadas. Se nos invita a sumarnos y no solamente como a externar propuestas, sino a trabajar en conjunto en la materialización de este informe de principio a fin. Se nos invita, se hacen mesas de trabajo en donde las mujeres con discapacidad y organizaciones que trabajamos con mujeres con discapacidad pudimos participar abiertamente en espacios completamente libres de discriminación y de violencia, y en donde podían las mujeres con discapacidad expresar sus vivencias de cómo la intersección de la discapacidad vulnera o violenta o discrimina en ciertos espacios, ¿no? Tanto familiares como incluso los religiosos, o en los sistemas de justicia, de procuración de justicia, del acceso a servicios de salud, etcétera. ¿Y cuáles consideras tú son los principales hallazgos de lo que están reportando en este tema? Y como sé que conoces bien la situación de las otras intersecciones, ¿cuáles son los otros elementos que están jugando en las violencias? Pues hay diferentes. Híjole, es que si les invitamos, por favor, a leer el informe, realmente lo pueden leer o lo pueden escuchar también, es completamente accesible. Hay lectores que permiten esta lectura en voz alta, entonces les invitamos a que tengan acceso a este informe. Y creo que hay muchos hallazgos que los diferentes grupos que participaron en él dan cuenta, pero hay ciertas similitudes. De hecho, cuando Católicas, dentro de las metodologías, era cada grupo va a participar en lo particular y después nos vamos a unir precisamente para esto, para poder reconocernos en la otredad, reconocer las similitudes y las posibles diferencias.
y sí encontramos como ciertas cosas que nos van identificando, que nos vamos identificando en estas violencias y vulneraciones. Una son los territorios. No es lo mismo una vivencia de la discapacidad en una ciudad a una vivencia de la discapacidad en un territorio en donde no hay acceso a ciertos servicios. No es lo mismo la vivencia de una mujer indígena también en contextos urbanos o en contextos rurales, etc. Esta es una vivencia diferenciada que nos marcó a todos los grupos. Otra es el poder conocer y reconocernos en los otros grupos y cómo estas intersecciones, o sea, cómo el clasismo, la homotransfobia, el capacitismo, el racismo, también intersectan a las mujeres con discapacidad, pero también intersectan a los grupos de mujeres afromexicanas y también intersectan a las personas de la diversidad sexogenérica y a las mujeres indígenas. Y a cada grupo, de forma diferenciada, les afecta de cierta manera. Entonces, esto también es uno de los principales hallazgos que tendrían que leer el informe para poder como comprender la vivencia de cada uno de los grupos. En particular, las mujeres con discapacidad enfrentan diferentes vulneraciones y violaciones a sus derechos humanos, principalmente por la negación, acceso a información. La información no es accesible, pero tampoco los espacios son accesibles, y luego cuando ya acceden a ciertos espacios, el personal no está capacitado y otra vez se enfrentan a diferentes barreras a lo largo de cualquier proceso, si es un proceso de salud o si es un proceso de procuración de justicia o si es ir a la escuela o si es en cualquier ámbito. Hay diferentes barreras que toda la estructura como está hecho el mundo no está mirada con un enfoque de discapacidad y que precisamente las relega, produciendo N cantidad de violencias y discriminaciones que las afectan en su vida cotidiana y en poder desarrollarse en la vida social, comunitaria, etc. Decíamos al inicio que es un informe muy completo porque suma a esta descripción de las violencias y de cómo las viven estas mujeres en las intersecciones, una serie de recomendaciones. ¿Cómo resumirías tú las que consideras las principales recomendaciones que hacen, por ejemplo, a las dependencias o al sector social para sobreponernos a esta situación y eliminar estas violencias? Pues es muy complicado poder tener como un ABC de lo que se tendría que hacer, pero lo principal considero es poder capacitarse, no sensibilizar, porque sensibles pues podemos ser todas las personas, pero capacitar a todo el personal, no solamente de gobierno, sino también en instituciones, en centros de salud, desde la educación, lo comentaban también en el informe, desde la educación de primera infancia hasta universidad, que haya una completa accesibilidad y capacitar a todo el personal involucrado, docentes, directivos, administrativos, pero también en las instituciones, todo el personal, desde la persona que te atiende al entrar a los espacios, etcétera, con una perspectiva de género, de discapacidad interseccional, en donde a todas las personas se nos vean como personas y se nos respeten nuestros derechos. Entonces, una de las principales como recomendaciones es esa, que hay que capacitar al personal de cualquier dependencia que se quiera sumar. Esta es una muy buena guía para poder empezar en este camino, capacitar para no excluir. Pues muchísimas gracias, Estefanía, por esto que nos compartes. Gracias sobre todo por el extraordinario trabajo que realizan precisamente en esta capacitación y en este proceso de incluirnos a todas, a todos, a todes. Felicidades también a Católicas por el Derecho a Decidir y a todas las otras organizaciones que participaron en este informe, y nos da mucho gusto haber sido parte de la difusión del mismo. Agradecemos a ustedes el habernos acompañado a lo largo de este programa y les invitamos a que nos sigan viendo cada sábado 12 del día, Canal 28.